Hola, soy Camila Amado y este es un video que grabo para Filosofía del Derecho. En el día de hoy vamos a hablar sobre una obra de comedia, ¿sí?, que escribió el comediógrafo Aristófanes y se llama Los Caballeros. Bueno, en esta obra podemos ver los personajes, ¿sí? Paflagonio, que está personificando a Cleón de Atenas, sucesor de Pericles del siglo V. Vemos el primer servidor, que es Demóstenes, o esclavo también del Demos. El Demos es el pueblo ateniense, que está personificado como un anciano. El segundo servidor, Nicias, un choricero, que es Agorácrito. Y los caballeros que componen el coro. Muy bien, la historia trata sobre un diálogo entre los dos esclavos del Demos, Nicias y Demóstenes, que traman una conspiración contra uno de los esclavos que era muy amado por Demos. Paflagonio, podríamos decir que era como su mano derecha, quien era corrupto, adulador, esclavizor y devoto de los oráculos, según narra el mismo texto. Bueno, muy bien. Uno de los servidores decide robarle los oráculos a Paflagonio, quien era un comerciante en cueros, mientras éste dormía. Al conseguirlo se enteran que un choricero será el encargado de derribar a Paflagonio. Bueno, al comienzo de la obra, estos dos servidores, Nicias y Demóstenes, están charlando y tratan de ver una posibilidad, cómo podían hacer para que todo esto termine, ¿sí? Porque lo que hacía, las acciones que ejercía Paflagonio eran de gran corrupción, eran contradictorias a todas las leyes que se merecían los ciudadanos, era antidemocrático, era un tirano o un demagogo, ¿sí? Entonces se ponen a beber y tratan de hallar una solución. La solución que encuentran es robarle los oráculos a Paflagonio, ya que Demos amaba los oráculos. Esto es también una crítica social que, bueno, vamos a ver en el análisis con más profundidad. Bueno, al saber esto, que un choricero era el encargado de derribar a Paflagonio, los servidores lo hallan en el mercado y lo convencen de que se levante contra este demagogo, ¿sí? Que debe seguir el dictamen de los dioses, le dice, y que será un gran hombre de poder, ¿sí? Le dan todas las posibilidades y todas las buenas consecuencias que tendría si éste se subleva contra el Paflagonio. Bueno, en una primera instancia el choricero no está de acuerdo, no se cree capaz. Dice que es un hombre muy poco instruido, que apenas sabe leer. Y los servidores le dicen que, bueno, que no se necesitan grandes atributos para gobernar. Acá vemos otra crítica social, ¿sí?, contra la virtud de los gobernantes, que es uno de los temas centrales que narra esta obra, ¿sí?, de una manera cómica, pero que la expresa. Bueno, el cuerpo de la obra se desarrolla en una pelea, ¿sí?, entre Paflagonio y el choricero, por ver quién ama más a Demos, el pueblo, quién es más adicto a este, dice también, y es capaz de convencerlo, es capaz de ganarse su favor. Finalmente, quien logra ganar y obtener el anillo como símbolo de compromiso entre el esclavo, entre el servidor, es el choricero llamado Heráclito, como ya mencioné anteriormente, y el castigo que se le da al Paflagonio por todos sus crímenes, ¿sí?, por esclavizar a quien no debía, por ser corrupto, por ser una persona mezquina, por ir en contra de las leyes, es darle el lugar que tenía el choricero, ¿sí?, de vender chorizos, ¿sí?, en el mercado, quedándose Agorácrito con el favor de Demos. Bueno, ahora pasamos al análisis. Es claramente una obra satírica, ¿sí? Mediante la comedia, Aristófanes expone una serie de críticas sociales, ¿sí? Si vamos al plano real, digamos, fuera de la comedia, estaba haciendo una dura crítica contra Cleón de Atenas, ¿sí? Ya que, bueno, el teatro las obras teatrales eran muy populares entre el pueblo ateniense. Bueno, y él expresa en esta obra toda la crítica social, ¿no?, la crítica a este político. También se puede aplicar claramente a la política actual, pese a ser una obra de hace mucho tiempo, ¿sí? Podemos ver en ella virtudes del gobernante de ese momento, en este caso de Cleón o Paflagonio, que claramente se pueden aplicar a la política actual y al mundo en el que vivimos hoy en día. Y no solamente se critica
al gobernante, las virtudes del gobernante, también se muestra una insatisfacción con el pueblo, ¿sí? Lo acusa de ser sordo, de ser afán de los oráculos, ¿sí? De las supersticiones, podríamos decirlo de alguna manera. También critica a los dioses, se burla de los dioses, se burla al gobernante, y es como que muestra una insatisfacción con el pueblo, ¿no? Bueno, decidí analizar esta obra cómica de Aristófanes a la luz del Legibus de Cicerón. Sí, era un político romano, pero me pareció que su opinión sobre la ius natural, que vimos en la cursa de Filosofía del Derecho, podía servir para analizar esta obra. Bueno, Cicerón va concluyendo en el escrito, formulando que hemos nacido para la justicia y que el derecho se funda en la naturaleza y no en la opinión. ¿Sí? Es como que da unas ciertas características de que la persona, de alguna manera podríamos decir, que gobierna, tiene que tener unas ciertas características por naturaleza, no cualquiera puede ocupar ese puesto. Y desde mi perspectiva creo que podemos aplicar esta opinión, este derecho natural, que también es aristotélico, a la obra de Aristófanes. Bueno, podría decirse que la razón le permite al hombre acercarse a cuestiones políticas, el sum politikon. Somos seres sociales que no podemos vivir aislados. Y que, aunque entre nosotros podamos diferenciarlos, las capacidades de refutar, de deducir, de argumentar, son inmanentes a todos los hombres en general. Bueno, este es un claro ejemplo de lo que le pasaba a Gorácrito. Él era un hombre que no había sido instruido en cuestiones políticas, a diferencia del Paflagonio, que era un gran orador y amado por el demos. Pero sin embargo, pudo desarrollar a lo largo de la obra y lo que tiene que ver las discusiones contra el Paflagonio, una gran capacidad de retórica y de convencimiento, porque finalmente logra convencer a Demos y logra derribar al Paflagonio. Entonces podríamos decir que de alguna manera, aunque esta persona no estaba capacitada, podríamos decirlo, para cuestiones políticas, logra una gran capacidad de retórica y es inmanente claramente a la política. De modo que, siguiendo este esquema, al hombre siempre le va a convenir realizar aquello que es recto y que está instaurado en la razón natural. Bueno, puse como subtítulo Cicerón del Demos, ¿sí? Porque de alguna manera está hablando a favor del pueblo, ¿no? Es como que corresponde a la postura que trata de dar el comediógrafo en la obra, ¿sí? Sobre la justicia, sobre las leyes. Y apetecer el bien en sí, ¿sí? Lo que es honesto y lo que no lo es se ha de discernir por naturaleza lo honorable en la virtud y lo deshonesto en los vicios. Bueno, vamos a ver que según lo narra Aristófanes, Paflagonio era una persona llena de vicios, ¿sí? Muy pocas virtudes. Era adulador, era mentiroso, era mezquino, ¿sí? Era una persona corrupta, llena de vicios. Y bueno, finalmente quise analizar la figura de Cleón, ¿sí? a los ojos de Aristófanes, mediante la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bueno, como bien dije al principio, esta es una obra que habla de alguna manera de las virtudes que tiene que tener el gobernante. Y bueno, eso lo encontré en el Príncipe de Maquiavelo. Bueno, y lo relacioné con Cleón, ¿no? A los ojos de Aristófanes. Bueno, es mejor ser temido, dice Maquiavelo, que ser amado, ya que en una revolución la gente podría olvidar que te ama, pero nunca que te teme, ¿sí? Más allá de esta relación que tenía Cleón de alguna manera, de convencimiento con el Demos, y que éste lo amaba, ¿sí? Que era como su mano derecha, le había otorgado ese lugar, era una persona temida. Dice el texto que él esclavizaba a quien no debía esclavizar y los amenazaba con esta esclavitud. Es decir, el pueblo de alguna manera le temía, ¿sí? Es mejor ser temido que ser amado, dice Maquiavelo, para que te vaya bien en cuestiones políticas, ¿no? Está, más allá de que esta es una obra dirigida al príncipe, en esos tiempos estamos hablando de Italia, de Florencia, ¿sí? De los Medici, tiene una gran redundancia lo que tiene que ver con la política actual. Podemos verlo, estas características en varios gobernantes, ya que trata de la política como es y no como debería ser, la política separada de toda moral y toda religión. Bueno, prosigue Maquiavelo de que un príncipe debe saber utilizar bien a la bestia, de entre ellas debe elegir el zorro y el león.
unión de astucia y de fuerza. Es necesario ser un gran simulador y disimulador, ya que quien engaña siempre va a encontrar a alguien que se deje engañar. Podemos ver que los discursos de defensa que hacía Paflagonio frente al demos y frente a este anciano, claramente simulaba ser una persona que no era, una persona honesta, una persona que cumplía las leyes, una persona que amaba al pueblo. Se me adjudica el amarte, le dice Paflagonio. Me quieren robar este lugar, de que yo te amo, de que soy adicto a vos. Y que en realidad no lo era, ya que era una persona a la que no le interesaba el demo, sino solamente el mismo y tener beneficios personales. Bueno, el príncipe no le es necesario tener todas las cualidades referidas, todas las virtudes, ¿sí? Como las que enunciaba, por ejemplo, Cicerón, ¿sí? La honestidad, ¿sí? El cumplimiento de la ley. Pero es necesario parecer tenerlas. Volvemos al discurso que hacía Paflagonio frente al demos. Es necesario que él pareciera que las tenía, aunque en realidad no era así, ¿sí? Sino que era solamente un plan de astucia para seguir estando en el poder. Debe estar dispuesto a obrar contra la fe, contra la humanidad y contra la religión. Bueno, el gobernante debe ser un punto de equilibrio, ¿sí? Debe estar orientado hacia un fin. Ser generoso es costoso, es mejor ser mezquino, decía Maquiavelo. Bueno, esto claramente se puede ver en los robos, ¿sí? Que cometía Paflagonio con los ojos de Aristófanes contra la demos, y era una persona corrupta. Bueno, pero podemos ver un error, sin embargo. ¿Por qué fue derrocado? ¿Por qué fue derribado por otra persona? ¿Qué fue lo que le faltó a los ojos de Maquiavelo? Bueno, Maquiavelo diría que lo que le faltó fue que debía ser un político populista. De alguna manera, traduciéndole las palabras de hoy, ¿no? Que debe de asegurarse de no ser despreciado y odiado y de tener al pueblo satisfecho con él. Claramente había una insatisfacción del pueblo, más allá de que tenía de alguna manera el favor del demos. Había una parte, un sector, ¿sí? De la población, podemos ver claramente en estos dos esclavos, en Nicias y Demóstenes, que se mostraban en contra de sus acciones, que veían en él que no era quien decía ser o quien simulaba, sino que realmente era una persona corrupta que no merecía estar como esclavo de demos, como servidor de éste. Podemos ver que ese fue su error, que él debía de ocuparse de ser amado de alguna manera, temido, de contar con el favor, más que amado, de tener satisfecho al pueblo, y sin embargo no logró esto. Por eso podríamos decir que finalmente Agorácrito, el choricero, logra derribarlo. Bueno, esto fue todo. Fue la comedia de Aristófanes, Los Caballeros.